Buenas noches, ingenieros, compañeros. Somos el grupo número 6, conformado por Fernando Bravo, María Vera, Javier Conforme y mi persona, Víctor Mejía. Nuestro tema a presentar es control de compresores alternativos y control antibombeo en un compresor centrífugo. ¿Qué son los compresores alternativos? Estos son los que se utilizan con frecuencia integrados en los sistemas de refrigeración. Estos compresores emiten gases refrigerantes de forma intermitente, mientras que otros tipos de compresores lo hacen de una forma continua. Este tipo de compresores juega un papel importante en el control de la capacidad, puesto que la misma debe ajustarse a la demanda del proceso. El control puede ser de forma manual o automático, y a su vez de forma continua, que es la variación de velocidad, restricción en la aspiración, recirculación, venteo a la atmósfera, entre otros, o de forma discontinua, marcha o parada. Función básica de una válvula. Las válvulas automáticas que abren o cierran las cámaras en este tipo de compresores están accionadas o cierran las cámaras en este tipo de compresores. Están asociadas por diferencias de presión y sus movimientos dependen de la presión y sus movimientos. Depende también de la presión ejercida durante el ciclo de compresión. La apertura de estas válvulas se consigue sin ningún accionamiento mecánico. Para el cierre de las válvulas debe ser de forma inmediata para evitar los posibles retornos de gas. Esto se consigue también teniendo en cuenta las condiciones de trabajo para cada caso. Para prolongar la vida de las válvulas durante el ciclo de apertura debe ser amortiguadas por medio de conjuntos de placas y resortes. Sistema de control marcha o parada. El aire procedente del compresor debe almacenarse en un depósito pulmón para abastecer de forma continua la demanda. Este tipo de control también es válido para procesos en los cuales la demanda es menos que la capacidad del compresor. En aquellos procesos que la demanda es intermitente, para evitar que el compresor consuma energía si funciona continuamente, se puede controlar la capacidad parando y arrancando el motor. Esta operación puede hacerse de forma manual o por medio de presostatos. Control de presión entre límites altos y bajos. En la figura que tenemos ahí es de un compresor alternativo que sirve para mantener la presión de aire en un colector de descarga entre ciertos límites prefijados por presostato. El sistema de accionamiento es un motor de velocidad constante funcionando de manera continua. Control por medio de bypass o recirculación. En algunos compresores se utilizan sistemas de control por medio de bypass que van recirculando el exceso del gas desde la impulsión a la aspiración. El consumo de energía es siempre igual al de plena carga. Este sistema de control también se utiliza para compresores rotativas. Control ajustado a presión fija. Eh, Como medio de control de capacidad más utilizado, se tiene el de control por escape a la atmósfera. Con este método, el compresor está continuamente en carga y cuando se alcanza la presión deseada, se descarga a la atmósfera. Este método y el de recirculación no son recomendables económicamente, puesto que la potencia consumida va a ser siempre la de plena carga. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es el control antibombeo en compresores centrífugos. Para ello es necesario conocer primero el concepto de qué es un bombeo.
Básicamente es una inversión momentánea en la dirección del flujo de aire en el compresor. Esto se da cuando la presión de descarga del compresor aumenta, el flujo por ende de descarga disminuye, incrementando la presión de descarga eventualmente. Esto conducirá hacia un punto donde la presión desarrollada por el compresor no podrá vencer la resistencia del sistema. Bien, cuando esto ocurre, la presión de descarga del compresor cae y el flujo se reserva abruptamente yendo el flujo hacia atrás a través de las entradas. Como resultado, la presión de descarga cae rápidamente debido a una falta de envío de aire hacia las tuberías en la descarga y por ende el flujo vuelve a cambiar de dirección hacia adelante. Si las condiciones del flujo, si las condiciones que causan el bombeo se mantienen en el ciclo de flujo inverso hacia adelante continúa, esto podría generar unos golpeteos repetidos de la válvula de cheque en la descarga del compresor y un ruido un poco molestoso. Por lo que esto también, si la operación continúa, genera unas altas temperaturas del aire en las interetapas y por eso es necesario tener unas etapas de control, como la que tenemos aquí, que es la relación de flujo máximo mínimo. Esto se refiere básicamente a la capacidad del compresor centrífugo de mantener la presión de descarga en un punto y moverse en un rango de flujos de aire que va de un valor máximo e irse reduciendo hasta llegar a un límite. Esto tiene dos condiciones. La primera es el flujo máximo mínimo verdadero y la segunda es el flujo útil máximo mínimo. Bueno, hablando un poco del flujo máximo mínimo verdadero, es la cantidad, es la cantidad de flujo medida en porcentaje del flujo total que el compresor puede ajustar desde un máximo hasta su mínimo bombeo manteniendo una presión de descarga constante. Esto depende de la presión de descarga constante y del sistema de tuberías. Ahora hablando un poco de lo que es el flujo útil máximo mínimo, se define como la diferencia entre el flujo máximo mínimo verdadero menos el punto de control antibombeo. Básicamente se toma un punto de consigna de flujo antibombeo un 5% por encima del mínimo flujo de bombeo, por lo general. Ahora tenemos el control de desempeño del compresor por estrangulamiento de descarga. El estrangulamiento en la descarga controla el flujo de succión o la presión de descarga del compresor. Este estrangulamiento se realiza mediante una válvula de control situada en la descarga del compresor. Eh, a su vez, este mide el flujo de succión y a la presión de descarga. Cualquiera de estas dos señales envía a un controlador que puede ser de presión o de flujo según la señal escogida por la medición. Para disminuir el flujo de succión, o lo que es lo mismo para este caso, incrementar la presión de descarga, la válvula de control en la descarga deberá irse cerrando. Esta acción equivaldría a una subida de la curva de la carga de demanda, o lo que es lo mismo, un aumento de la resistencia del proceso. Ahora mi compañero va a continuar con la exposición. Control de desempeño por aislamiento en la succión. Aquí la válvula de control se coloca en la entrada de succión del compresor para controlar el flujo de succión o la presión de descarga. El controlador puede ser de presión de flujo dependiendo si se escoge como variable, controlada la presión de descarga o la de flujo respectivamente. La caída de presión a través de la válvula de succión es mucho más pequeña que la que cae a través de la válvula de control situada en la descarga del compresor. Además, la válvula de control en la succión reduce la densidad del gas que entra al compresor, lo cual reduce la potencia requerida por el compresor. Control de desempeño por control de posicionamiento de álabes guiadas en la succión. La geometría IGB permite un mejor patrón de flujo del gas de entrada hacia la primera etapa del compresor. Esto incrementa la eficiencia del compresor a bajas cargas. Este tipo de control es más eficiente que el de la válvula de control, estrangulamiento en succión,
y tiene la más grande capacidad de rango de trabajo de todos los métodos de control usados para el desempeño de compresores. El método de control de desempeño de un compresor por estrangulamiento en la succión es más eficiente que el desplazamiento en la descarga. Control de desempeño por variación de velocidad. Aquí no se utiliza válvula de estrangulamiento, sino que el flujo del gas y la presión de descarga se controla variando la velocidad del sistema motriz del compresor. En este caso también es necesario tener un controlador, ya que son de presión o flujo. La salida del controlador se lleva a un controlado de velocidad cuya salida hará variar el flujo de entrada de vapor o de natural hacia la turbina o variará la frecuencia de voltaje de entrada a motor eléctrico. Y esto depende de cuál de los tres se ha utilizado. El controlador de velocidad es el más interno del sistema de control en cascada para reducir el flujo de succión o presión de descarga. Para reducir el flujo de succión o presión de descarga hay que reducir la velocidad de compresor mediante la disminución del flujo de entrada a la turbina o de la frecuencia de voltaje que lo da el motor. Eso de aquí corresponde a un movimiento de punto de operación hacia una curva de característica más baja. El requerimiento de potencia del compresor es proporcional al cubo de velocidad y se desprecian los cambios en la eficiencia. Por lo tanto, el control de desempeño del compresor variando su velocidad es el método más eficiente de todos por evitar daños por alta vibración. Bien, continuando con la exposición, tenemos el control antibombeo por control de flujo mínimo. Debido al que el bombeo es causado por un flujo insuficiente, se puede utilizar en un controlador de flujo con set point con un valor mínimo para reciclar o ventear el flujo cuando la variable controlada sea más baja que el set point y así mantener siempre el compresor en un punto de operación alejado de la curva, como lo podemos observar en la gráfica 2.49. En la figura que vemos a continuación, 2.49, se muestra que el mínimo flujo seleccionado para el controlador, representado por una línea vertical de las gráficas, se observa en el punto de operación para las curvas características más altas cercanas a la curva de bombeo y para las curvas más bajas está innecesariamente lejos de la curva de bombeo. Si trabajamos el punto de operación en curvas características bajas, el compresor venteará el aire para cuando el punto de operación se mueva por debajo del punto de control y esto realmente representa una pérdida porque estamos lejos del punto de bombeo y no hay la necesidad de hacer una ventilación del aire. Control por relación. El objetivo de este control antibombeo es mantener el punto de operación hacia la derecha de bombeo. Para todas las curvas características del compresor, hay una técnica para lograr esta situación, el cual es generar un set point para el controlador antibombeo para que vaya paralelo a la curva de bombeo. Esto suele ser la mejor estrategia. No solamente se previenen para todas las posibles posiciones del punto de operación, sino también para cada una de las curvas características del compresor. Si se ahorra energía evitando el venteo y el reciclaje del gas o del aire innecesariamente, obteniéndose por lo tanto una mayor eficiencia del sistema. El bombeo ocurre por lo general cuando una válvula de bloque o estrangulamiento se cierra a aguas de bajo compresor, lo cual hace que la presión se eleve. Podemos pensar luego en utilizar un controlador de presión cuyo set point en este lugar va a ser el máximo para reciclar o ventear el flujo y así aliviar el aumento de presión, tal como lo hacen las válvulas de alivio. Esta estrategia de controlador también es económica y fácil de entender, como se muestra en la figura 2.411.
donde podemos observar que el set point de máxima presión del controlador está representando por la línea horizontal. De la figura también podemos observar que para las bajas curvas características el controlador no puede evitar que el punto de operación cruce hacia la izquierda de la línea de bombeo a presiones bajas. Bien, como tenemos acá en esta gráfica, se observa que algunas curvas características, la curva de bombeo y la curva del set point del controlador antibombeo, existe un margen hacia la izquierda del set point antes de llegar a la curva de bombeo. En esta zona donde se produce el reciclo o venteo del gas, cuando el punto de operación pasa por la curva del set point, este tipo de controlador minimiza las pérdidas de energía. Por este concepto, la relación con otros métodos de antibombeo. Bien, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición.